¿Alguna vez te has sorprendido juzgando a alguien con tanta certeza que ni siquiera te diste cuenta de cuánto ese juicio decía más sobre ti que sobre la otra persona? ¿Qué pasaría si te dijera que lo que más condenas y más temes es precisamente lo que encierra la clave de tu crecimiento? Hay una parte de ti que no quieres ver, que te escondes, que intentas controlar, pero no desaparece. Ella solo espera la oportunidad de salir de las sombras. La verdad es que puedes estar viviendo toda tu vida intentando ser bueno, intentando ser aceptado, intentando ser ligero, pero ignorando por completo lo que te está saboteando por dentro. Lo que está fuera de tu control, pero no fuera de tu responsabilidad. Jung llamó a esto la sombra. Y no es un defecto. Ella es un espejo. Un espejo de todo lo que aún necesitas mirar. Entonces la pregunta no es si tienes una sombra. La pregunta es, ¿qué está tratando de mostrarte? Hay momentos en los que reaccionamos de una manera tan inesperada, y luego nos preguntamos, ¿qué fue eso? Parece que algo dentro de nosotros toma el control, incluso sin nuestro permiso. Esta parte que se manifiesta sin previo aviso tiene un nombre, sombra. No es solo un concepto, es una fuerza viva que pulsa en el inconsciente. Y lo más intrigante es que ella conoce nuestros secretos mejor que nosotros mismos. Mucha gente piensa que solo existe lo que se puede ver. Pero ¿qué pasa con lo que evitas sentir? ¿Qué finges que no piensas, pero lo haces? Todo esto es cosa de sombras. Jung dijo que es autónomo, es decir, que no depende de nuestra voluntad de actuar. Y esto explica por qué, en ocasiones, nos saboteamos o nos encontramos inmersos en pensamientos que van en contra de todo lo que creemos que somos. No es raro ver a personas intentando mantener una postura tranquila, controlada, correcta, pero basta una situación estresante para que todo se desmorone. Esto no es debilidad, es una señal de que la sombra está pidiendo paso. Incluso podemos intentar silenciar ciertos deseos, sentimientos o recuerdos, pero no desaparecen. Se quedan ahí, esperando el momento adecuado. Y el ego, en este juego, intenta mantener limpio el escenario, ignorando el desorden detrás de escena. ¿Y si te dijera que este lío tiene valor? La sombra encierra aspectos rechazados que también son fuentes de energía, creatividad y autenticidad. Por supuesto, ella porta maldad, pero eso no es todo. A veces, lo que consideramos incorrecto es simplemente lo que se ha malinterpretado. Y este es el punto donde empezamos a preguntarnos, ¿no está nuestra moralidad, tan rígida y heredada, reprimiendo partes esenciales de quienes somos? Desde pequeños aprendemos que está bien y que está mal, pero casi nadie explica que esta moralidad puede convertirse en una prisión invisible. Da forma a nuestros comportamientos, sí, pero también nos aleja de partes naturales de nuestra experiencia humana. Y es en este espacio reprimido donde la sombra cobra fuerza. Cuanto más intentamos parecer perfectos, más alimentamos lo que quedó a un lado, allí en la oscuridad. ¿Conoces esa ira que no expresas, ese deseo que consideras inaceptable o esa opinión que ocultas por miedo a ser juzgado? Todo esto es empujado al inconsciente, donde vive la sombra. Y cuanto más la sociedad te exige ser bueno, más niegas tu naturaleza auténtica. Parece contradictorio, pero a veces el exceso de moralidad es lo que nos aleja de la verdad sobre nosotros mismos. Esto no significa que debamos andar haciendo lo que queramos. Pero debemos ser conscientes de que la represión excesiva tiene un precio elevado. Fragmenta nuestro ser. La sombra, cuando se ignora, no desaparece, se deforma. Y cuanto más deformes, más peligrosos. Encuentra lagunas en los sueños, en las actitudes impulsivas, en las adicciones e incluso en las enfermedades que surgen de tensiones psíquicas no resueltas. Mirar esto requiere valentía, pero también requiere bondad. No se trata de abandonar valores, sino de cuestionar lo impuesto.
La sombra no es el villano de la historia, es el reflejo de lo que no tenía espacio. Y tal vez sea hora de dejar espacio a la imaginación y la confrontación honesta antes de que la sombra decida actuar por sí sola. Porque, créanme, aparecerá. Y a menudo, comienza con nuestros sueños más extraños. A veces lo que parece absurdo en nuestros sueños es en realidad más cierto que lo que experimentamos despiertos. Jung decía que la sombra aparece en imágenes oníricas con máscaras monstruosas, animales salvajes o escenas que provocan miedo o asco. ¿Y sabes por qué? Porque se comunica a través del lenguaje simbólico de la imaginación, uno que el ego racional no controla. Los sueños son el escenario donde el inconsciente se revela sin filtros. ¿Alguna vez has tenido un sueño que te hizo sentir incómodo todo el día? ¿Como si algo dentro de ti hubiera quedado expuesto? No es de extrañar. Cuando la sombra aparece en el mundo onírico, está intentando mostrarte lo que está oculto, impulsos que no aceptas, emociones que han sido ignoradas, partes de ti que necesitan atención. Y la forma en que se presenta puede resultar exagerada, incluso grotesca, porque el inconsciente no utiliza palabras suaves. Quiere ser escuchado, cueste lo que cueste. La imaginación, a su vez, es un poderoso aliado en este proceso. Pero también puede verse invadido por la sombra. Un pensamiento recurrente que intentas evitar, una fantasía incómoda o incluso ideas creativas que parecen inapropiadas son señales de que la sombra está activa. Ella entra en tu mundo interior y te desafía a mirar detrás de la cortina de la moralidad, más allá de la ilusión del autocontrol. Cuanto más negamos estos signos, más regresan, de manera cada vez más simbólica. Enfrentarse a estas imágenes puede resultar desconcertante, pero también liberador. Porque, en lugar de huir, empiezas a dialogar con esas partes olvidadas de ti mismo. Y este diálogo es el primer paso hacia un proceso profundo, llamado por Jung individuación, un camino de integración que va mucho más allá del autoconocimiento superficial. ¿Qué significa realmente llegar a ser quien eres? La respuesta está en un camino silencioso y profundo llamado individuación, que no es más que el proceso de integrar todas las partes de tu ser, incluidas aquellas que preferiste ocultar. Y ahí es donde la sombra entra con toda su fuerza. Porque no hay verdadera expansión de la conciencia sin confrontación directa con lo excluido. Y este enfrentamiento no es un acontecimiento, es un proceso. Al principio puede parecer que basta con comprender intelectualmente la existencia de la sombra. Pero cuando empiezas a reconocer patrones repetitivos, reacciones exageradas o juicios intensos, empiezas a darte cuenta de que algo más quiere ser visto. La sombra se manifiesta en nuestras relaciones, en las decisiones que evitamos, en las palabras que tragamos. El ego intenta mantener la apariencia de control, pero el inconsciente siempre encuentra una manera de rebelarse. Enfrentar la sombra requiere humildad, porque resulta incómodo admitir que también somos celosos, envidiosos, agresivos, manipuladores. Pero es precisamente esta honestidad radical la que nos lleva a la curación. No se trata de ceder ante la sombra, sino de escucharla. Cuando lo escuchamos sin resistencia, se transforma. La moralidad rígida da paso a la comprensión y la ilusión de perfección comienza a disolverse ante una verdad más humana. La individuación no es un camino lineal ni rápido. A veces sientes que estás evolucionando, otras veces sientes que te estás desmoronando. Pero es en este movimiento de ida y vuelta que el alma se refina. Cada vez que reconoces un aspecto de tu sombra y lo abrazas sin juzgarte, recuperas energía psíquica. Y esto impacta directamente en tu vida, en tus límites, en tu creatividad, en tu coraje para existir más plenamente. Por supuesto, el ego resistirá, ha sido entrenado para mantener la ilusión de bondad, la imagen del yo ideal. Y este choque entre el ego y la sombra es inevitable. Pero cuanto más te permites caminar por este terreno interior, más libre te vuelves.
libre del miedo a ser quien eres, libre de dependencia del placer. Y es en este momento cuando la sombra comienza a mostrar su papel de aliada, revelando hasta qué punto el ego sigue atrapado en falsas virtudes. No siempre es fácil admitirlo, pero al ego le encanta mantener el control de la narrativa. Quiere ser visto como justo, bueno y coherente. Pero detrás de esta fachada se esconde un miedo profundo, el miedo a entrar en contacto con todo lo que amenaza esta autoimagen. Y ahí es donde la sombra cobra fuerza. Porque cuanto más insiste el ego en parecer bueno, más grita el inconsciente con comportamientos que no corresponden a esta máscara. La ilusión de la bondad es seductora. Nos convencemos de que no nos sentimos enojados, que perdonamos fácilmente, que siempre somos comprensivos, pero basta una situación fuera de control para que todo esto se desmorone. La sombra está ahí, acechando, esperando el momento en que el ego flaquee. Y cuando esto sucede, normalmente proyectamos lo que negamos en nosotros mismos, en los demás. Es ese juicio automático, esa irritación repentina, todo un eco de lo que aún no hemos aceptado en nosotros mismos. Lo más curioso es que el ego cree que nos protege. Crea una versión ideal de nosotros mismos que parece ser lo que el mundo espera. Pero esto tiene un precio elevado. Vivir con miedo a ser descubierto, como si hubiera un lado malo que hay que ocultar, es vivir en tensión constante. Y esta tensión nos aleja de nosotros mismos. La expansión de la conciencia comienza cuando reconocemos, no somos solo lo que mostramos. Cuando entendemos que la sombra no nos hace menos humanos, sino más completos, algo dentro de nosotros se relaja. Es como si finalmente pudiéramos respirar sin culpa. La moral, en este punto, deja de ser un conjunto de reglas rígidas y se convierte en una brújula más compasiva. Esto no significa justificar actitudes destructivas, sino dejar de fingir que somos inmunes a ellas. Admitir el mal que existe dentro de nosotros es un acto de valentía, no de fracaso. La resistencia del ego es natural, pero no tiene por qué ser una prisión. Con el tiempo, comenzamos a darnos cuenta de que enfrentar la sombra no se trata de perder el control, sino de tomar el control de tu propia vida. Y este movimiento de apropiación nos prepara para algo aún más desafiante, reconocer que el mal no solo está fuera de nosotros, en otras personas, sino que también habita en nuestra propia psique, esperando el momento de ser mirado con verdad. Hay una parte de nosotros a la que evitamos enfrentarnos a cualquier precio. Esa voz interior que a veces quiere lo que no debería. Quien disfruta de la venganza, quien se enoja con quienes son vulnerables, quien siente celos de quienes obtuvieron lo que queríamos. Es incómodo, lo sé. Pero Yu nos invita a hacer precisamente lo contrario de lo que hemos aprendido, reconocer este mal personal, no para ceder ante él, sino para salir de la ilusión de que no existe. La sombra, en este aspecto, es un espejo fiel. Y lo que más molesta de este reflejo es que no miente. Enfrentar esta verdad puede resultar pesado al principio porque el ego teme ser malo. Pero negar esta parte solo la hace más inconsciente y, por tanto, más peligrosa. Cuando no admites lo que sientes, termina escapándose de manera distorsionada, en impulsos, en manipulaciones sutiles, en sabotaje silencioso. Ver el mal dentro de ti es como limpiar un viejo sótano, desorden, polvo, cosas que querías fingir que no estaban allí. Pero también hay reliquias escondidas. Porque junto a los impulsos destructivos está la fuerza vital, el coraje, el poder creativo. La sombra guarda lo que ha sido reprimido y, a veces, eso incluye tu capacidad de decir no, de imponer límites, de luchar por ti mismo. Integrar el mal es también rescatar estas fuerzas olvidadas. Y más, reconocer el mal no nos hace peores. De lo contrario, nos hace humanos. Porque el verdadero peligro está en aquellos que se creen demasiado buenos para causar daño. Esta es la moralidad que enmascara la arrogancia.
La expansión de la conciencia implica este reconocimiento honesto: no hay luz sin sombra, y nadie es solo virtud. Aceptar esto no es caer en el cinismo, es desarrollar compasión por uno mismo y por los demás, porque todos, sin excepción, cargamos con estas tensiones internas. La individuación solo se profundiza cuando miramos responsablemente nuestros propios impulsos oscuros. Sin hacer drama, sin castigarse, sin esconderse. Solo con coraje. Porque solo quien acepta su propio mal es capaz de evitar que se experimente inconscientemente. Y este paso es fundamental para entender qué sucede cuando una sociedad entera se niega a realizar este mismo movimiento colectivo. Se nota cuando la sombra no es solo personal, sino colectiva. Es entonces cuando grupos enteros comienzan a proyectar en los demás todo lo que rechazan en sí mismos. De repente, un pueblo, una clase, una cultura se convierte en un chivo expiatorio, y se les arroja todo lo que se considera peligroso, inmoral o inferior. Es el ego social en acción, tratando de mantener una autoimagen de moralidad mientras esconde su propia maldad debajo de la alfombra. Pero la sombra no desaparece, simplemente cambia de lugar. Basta mirar la historia un poco más de cerca para ver que este patrón se repite. Persecución religiosa, guerras ideológicas, prejuicios institucionales. Todo esto nace de una sociedad que se niega a admitir sus propias contradicciones. La sombra colectiva se convierte en una entidad viva, llena de miedo, intolerancia e ilusión. Y lo que es más peligroso, actúa con la aprobación de la moralidad dominante, como si estuviera haciendo el bien. Y así, nos convencemos de que castigar, excluir o silenciar a los demás es necesario, sin darnos cuenta de que solo estamos intentando destruir lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. El enfrentamiento, en este caso, ya no es solo interno. Adquiere una dimensión política, cultural e histórica. La expansión de la conciencia necesita ir más allá del individuo y llegar a los sistemas que mantienen activa esta represión. Porque de lo contrario, la sombra seguirá mandando de forma invisible. Esta parte del proceso de individuación es más difícil porque nos obliga a mirar el mundo con otros ojos. Reconocer que lo que criticamos por ahí muchas veces hace eco de algo que ignoramos por dentro. Y que, en lugar de sanar, alimentamos los conflictos. Cuando el colectivo se niega a integrar su sombra, se vuelve ciego ante su propio mal, creyendo que lucha por la justicia. Pero sin el autoconocimiento, incluso las buenas intenciones se convierten en un instrumento de opresión. Por eso se vuelve esencial entender la sombra como una función compensatoria. No está ahí solo para castigarnos o desafiarnos, sino para mostrarnos lo que falta en la conciencia. Tanto en el individuo como en la sociedad. Porque donde hay represión, hay desequilibrio. Y donde hay desequilibrio, siempre hay una invitación a la transformación. Lo que evitas no siempre es lo que te destruirá. A veces, es exactamente lo que puede reconstruirte. La sombra, en este sentido, no es solo un depósito de impulsos destructivos, también almacena todo lo que fue rechazado porque no se ajustaba a los estándares del ego. ¿Cuántos talentos has dejado de lado por miedo al juicio? ¿Cuántos deseos has dejado de lado porque pensabas que estaban mal? La sombra lo guarda. Y ella te lo devuelve cuando estés listo. Hay una fuerza vital escondida en las partes que has repudiado. Una especie de creatividad cruda e indómita que puede reavivar tu coraje para vivir de manera más auténtica. Es común ver personas que, al integrar la sombra, acceden a un nuevo poder, a una forma más verdadera de posicionarse, de crear, de moverse en el mundo. La expansión de la conciencia comienza a volverse práctica, no solo un concepto. Porque todo lo que era fuente de conflicto se convierte en motor de transformación. La sombra compensa lo que falta en la conciencia. Si eres demasiado bueno, demuestra tu agresión reprimida. Si está restringido, puede revelar su deseo de libertad.
Es una especie de equilibrio natural, como si la psique dijera, mira, aquí te estás olvidando de esto. Y lo más hermoso es darte cuenta de que, al integrar estas partes, no te conviertes en una peor persona, sino que te vuelves más completo. Menos idealizado, más real. Enfrentarse a la sombra deja entonces de ser una carga y se convierte en un camino de reconexión con lo que te hace humano. Empiezas a reírte de tus ilusiones, a aceptar tus defectos, a comprender que la rígida moral solo te atrapó en un personaje. Y, poco a poco, la individuación deja de ser una idea lejana y se convierte en una experiencia cotidiana. Actúas con más verdad, más presencia, más libertad. Y se nota en todo lo que tocas. Porque al final la sombra no quiere tragarte. Ella quiere completarte. Ella no quiere destruirte, quiere mostrarte lo que necesitas recordar para seguir evolucionando. Y cuando empiezas a escuchar esa voz interior, aunque suene áspera al principio, algo en ti se alinea. La vida adquiere otra textura. Y entonces comienza el verdadero trabajo, sostener esta nueva conciencia en el mundo real, donde la confrontación entre la luz y la oscuridad es constante y donde cada elección puede ser un paso más hacia la integración. La sombra no es el villano de tu historia, es el capítulo que aún no has tenido el valor de leer. Y mientras huyas de ello, seguirás viviendo solo la mitad de tu verdad. Pero cuando empiezas a escuchar lo que esa parte de ti quiere decir, hasta el silencio cambia de tono. Empiezas a actuar con más conciencia, menos juicio. Con más presencia, menos miedo. Y ahí es donde toma forma el proceso de individuación, en la vida cotidiana, en las pequeñas elecciones, en los enfrentamientos internos que nadie ve. Si esto te conmovió de alguna manera, deja un me gusta en el video. Esto me demuestra que este contenido tiene sentido para ti. Y si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por venir y quiero caminar con ustedes en este proceso de expansión de conciencia. El viaje apenas comienza. Hasta el próximo video.